Era un martes por la tarde, de esos días grises donde el viento frío baja de las montañas y te cala hasta los huesos. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, de ese color plomo que hace que todo se vea sin esperanza. Era el tipo de tarde en que uno quisiera estar adentro, con una cobija y algo caliente, pero no todo el mundo tiene ese privilegio. Una joven madre caminaba por la banqueta con su bebé en brazos, envuelto en una cobija azul desgastada. El niño tenía apenas 4 meses. Ella lo apretaba contra su pecho, no solo para darle calor, sino porque cargarlo era lo único que le daba fuerzas para seguir caminando. Sus zapatos estaban gastados, sus pies adoloridos, y aún así seguía avanzando porque detenerse no era una opción para ella. Venía de lejos, había salido muy temprano esa mañana con la esperanza de conseguir algo de trabajo, algo de comida, algo de ayuda. No había conseguido nada. Había tocado puertas, había preguntado en tiendas, había ofrecido sus manos para lo que fuera. Cada respuesta había sido un no, y cada no le pesaba un poco más que el anterior. Pasó frente a una casa grande, una casa con barda alta, flores en las ventanas y un auto nuevo estacionado afuera. Era el tipo de casa que desde afuera parece que adentro todo está bien, que la vida ahí dentro es ordenada y tranquila. Pero las apariencias, como bien sabemos, muchas veces mienten. Y en ese momento, sin previo aviso, sin ninguna razón, el hombre que vivía ahí abrió la puerta, asomó la cabeza y le arrojó un cubetazo de agua helada encima. No hubo palabras antes, no hubo advertencia, solo el sonido del agua cortando el aire y luego el impacto brutal sobre ella y sobre su hijo, directo a ella, directo al bebé. El agua estaba tan fría que quemaba, de ese frío que duele como si fueran agujas entrando por la piel. El niño soltó un grito que se escuchó en toda la calle. Fue un grito desesperado, de esos que te parten el alma aunque no conozcas al niño, aunque no sepas quién es, aunque no tengas nada que ver con lo que pasó. La madre quedó paralizada, empapada, temblando, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto. No podía hablar, no podía moverse, solo podía sostener a su bebé más fuerte, como si apretarlo pudiera deshacer lo que acababa de pasar. El hombre soltó una carcajada, cerró la puerta y siguió con su día como si nada hubiera pasado. Como si una madre y su bebé no valieran ni el esfuerzo de una explicación, como si lo que acababa de hacer fuera algo sin importancia, algo olvidable, algo que no merecía ni un segundo de su atención. Pero lo que ese hombre no sabía, lo que él no alcanzaba a imaginar en ese momento de crueldad tan casual, tan sin sentido, era que lo que hizo ese día iba a cambiar su vida para siempre. Que ese momento que para él duró apenas unos segundos, iba a ser el inicio de algo que llevaría meses desarrollarse, pero que lo transformaría de una manera que ningún esfuerzo humano había logrado. No de la manera en que él esperaba, no con castigo, no con venganza, no con una humillación pública que lo dejara en ridículo, no de la manera en que nadie esperaba, sino de la única manera en que Dios trabaja, desde adentro, desde lo más profundo, desde esos lugares donde nadie más puede llegar. Dios estaba mirando y Dios tenía algo que decirle, algo que ese hombre llevaba años necesitando escuchar, pero que nunca había estado dispuesto a oír hasta que llegó ese martes gris. Antes de contarte todo lo que pasó, quiero pedirte algo muy sencillo. Solo un momento de tu atención y de tu corazón abierto, porque esta historia merece ser escuchada despacio, con calma. Si estás aquí escuchando esta historia, no es casualidad.
Quizás llegaste a este video buscando algo que no sabes exactamente cómo nombrar. Tal vez es fe, tal vez es esperanza, tal vez es una señal de que Dios todavía actúa en la vida de las personas reales, con problemas reales, con corazones reales. Tal vez solo necesitabas escuchar hoy que no estás solo y que lo que estás viviendo tiene salida. Quédate conmigo hasta el final. Cada parte de esta historia importa. Cada detalle tiene un propósito. No hay nada aquí que sobre, porque Dios no desperdicia ni una sola parte del camino que nos toca vivir. Y al final de este video, vamos a orar juntos. Una oración de verdad para ti, para tu familia, para lo que estás cargando hoy. Porque creemos que la oración no es un adorno al final de un video, sino una conversación real con un Dios que escucha de verdad. Si historias como esta tocan tu corazón, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún testimonio más. Porque aquí contamos historias donde Dios llega cuando nadie más puede llegar. Y cada semana hay una historia nueva esperándote. Ahora sí, déjame contarte todo desde el principio. Se llamaba Andrés Medina Fuentes. Tenía 43 años cuando ocurrió todo esto. Vivía en un municipio del estado de Jalisco, en una zona donde se mezclan las casas de familias trabajadoras con algunos negocios pequeños, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos y de vez en cuando alguna casa más grande que destaca entre las demás. Era una colonia de gente honesta, de gente que madrugaba, de gente que conocía a sus vecinos por nombre, aunque no siempre tuviera tiempo de saludarlos. La suya era una de esas casas más grandes. Tenía el jardín bien cuidado, la fachada recién pintada y una reja de herrería que él mismo había mandado hacer con uno de sus contactos. Desde afuera todo lucía en orden. Desde afuera, Andrés parecía alguien que tenía todo bajo control. No era millonario, pero había trabajado duro durante muchos años en la construcción. Primero como albañil, luego como maestro de obra, y eventualmente había montado su propia empresa pequeña de remodelaciones. Le había ido bien, tenía empleados, tenía contratos, tenía su casa propia, su camioneta del año y dinero suficiente para vivir sin apuros. Había llegado a ese punto que muchos sueñan, no deber nada a nadie y poder pagar sus cuentas sin angustia. Desde afuera, cualquiera hubiera dicho que Andrés era un hombre exitoso. Y en las reuniones familiares de los primeros años, cuando todavía había reuniones familiares, sus tíos y primos lo señalaban como ejemplo de lo que se puede lograr con esfuerzo. Y en cierta forma, lo era. En lo material, había logrado cosas que muchos en su colonia no pudieron lograr. Había salido de la pobreza, había construido algo con sus propias manos. Eso era real, eso era innegable, y en algún rincón de su corazón todavía había algo de orgullo genuino por eso. Pero por dentro, Andrés era una persona muy diferente a lo que aparentaba. La misma energía que había usado para construir su negocio, la había usado también para levantar muros internos que nadie podía atravesar. Era un hombre amargado, no de esa amargura que uno confiesa fácilmente, sino de la que se disfraza de carácter fuerte, de exigencia, de así soy yo y no voy a cambiar. Tan amargado que ya no lo sentía como algo ajeno, sino como parte de su personalidad, como algo que simplemente era él. Desde joven había desarrollado una forma de ver el mundo que lo ponía siempre a la defensiva. El mundo para Andrés era un lugar de competencia, de desconfianza, de gente que quería aprovecharse de ti si bajabas la guardia. Esa visión la había aprendido de su padre, un hombre también duro, también cerrado,
que nunca le enseñó a expresar lo que sentía, pero sí le enseñó a no mostrar debilidad. Y lo que se aprende en casa de niño se lleva en la sangre de adulto, muchas veces sin darse cuenta. En su casa, el afecto no existía. Las palabras de aliento no existían. Lo que existía era el trabajo, las obligaciones y el silencio. Un silencio espeso, de esos que pesan más que los gritos, porque al menos los gritos dicen algo. Andrés creció creyendo que así era la vida, que así tenía que ser, que los hombres no abrazaban, no lloraban, no hablaban de lo que dolía, que la fortaleza era no necesitar a nadie. Se casó joven con una mujer llamada Patricia. Tuvieron 2 hijos, un varón y una mujer, pero el matrimonio nunca fue feliz. Andrés no sabía cómo ser esposo, no sabía cómo ser padre, sabía trabajar, sabía ganar dinero, sabía mandar, pero no sabía amar. No había aprendido. Y nadie puede dar lo que nunca recibió, a menos que algo en su interior cambie de raíz. Los años pasaron y Patricia aguantó todo lo que pudo. Aguantó el carácter difícil, aguantó las palabras hirientes, aguantó los silencios eternos y las noches sin ningún tipo de conexión. Aguantó porque amaba a sus hijos y porque en algún momento creyó que las cosas podían cambiar, que el hombre que había elegido tenía algo más adentro que nunca había podido mostrar. Pero llegó el día en que ya no pudo más, el día en que se miró al espejo y se preguntó si era posible seguir así otros 10 años, y la respuesta que llegó fue un no muy claro. Cuando los hijos eran adolescentes, Patricia se fue, sin peleas dramáticas, sin escenas grandes. Simplemente un día empacó sus cosas, se los llevó a ellos y se fue. Y esa calma con la que se fue, de cierta forma, más dolorosa que si hubiera habido un escándalo, porque significaba que ya no había nada que reclamar. Andrés se quedó solo en esa casa grande, solo en esa casa que había construido con tanto esfuerzo, que de repente se sentía demasiado vacía, demasiado silenciosa, demasiado parecida a la casa de su infancia. Y en lugar de reflexionar, en lugar de preguntarse qué había salido mal, en lugar de mirar hacia adentro, hizo lo que siempre hacía: cerró más la puerta, endureció más el corazón y culpó a todos los demás. Era más fácil culpar que cuestionarse, era más cómodo señalar que mirarse. Culpó a Patricia, culpó a sus hijos que se fueron con ella, culpó a sus empleados cuando algo salía mal en el trabajo, culpó al gobierno, culpó a los vecinos, culpó a Dios en los pocos momentos en que reconocía que Dios existía. Tenía un culpable para cada cosa, para cada fracaso, para cada dolor. Todos eran responsables menos él. Para Andrés, Dios era una historia para gente débil, para gente que necesitaba un cuento bonito porque no tenía la fuerza para salir adelante sola. La religión, en su visión, era un refugio para los que no habían podido con la vida real. Él no necesitaba eso. Él tenía su trabajo, su casa, su camioneta. Él podía solo. O al menos eso pensaba. Eso se repetía cada mañana como si fuera una verdad, cuando en el fondo era solo una defensa. La soledad lo fue consumiendo muy lentamente, como el óxido consume el hierro. Sin que te des cuenta, sin que lo veas, hasta que un día descubres que algo que antes era fuerte, ahora está completamente destruido por dentro. Así pasaba con Andrés. Cada año que pasaba sin conexión real con nadie, lo dejaba un poco más vacío, un poco más lejos de cualquier posibilidad de alegría. Y en esa soledad, Andrés desarrolló algunos hábitos que hicieron todo peor. Hábitos que le daban una salida temporal al dolor, pero que a la larga solo lo hundían más.
Empezó a beber. No todos los días, no de manera que lo paralizara por completo, pero sí lo suficiente como para que los fines de semana fueran noches largas con una botella de mezcal y la televisión prendida en la sala, solo, sin nadie a quien hablarle. El mezcal adormecía algo que él no quería sentir, aunque al día siguiente ese algo siempre volvía, más intenso que antes, y desarrolló también algo que se volvió cada vez más frecuente, el maltrato hacia los demás. No físico, al menos no la mayor parte del tiempo, sino ese maltrato que viene de las palabras, de los gestos, de la actitud. El que humilla al empleado delante de todos, el que trata mal al que le sirve en el restaurante, el que levanta la voz sin razón, el que encuentra placer en hacer sentir pequeños a los demás. Era como si necesitara descargar en alguien lo que no podía procesar por dentro, y siempre había alguien más débil o más cercano que terminaba pagando ese precio. Sus vecinos lo conocían y preferían no cruzárselo. Sus empleados lo temían más de lo que lo respetaban. Y los desconocidos que tenían la mala suerte de toparse con él en un mal día, simplemente se alejaban lo más rápido que podían. Nadie buscaba la cercanía de Andrés. Nadie quería estar en su radar. Andrés se había convertido en una persona que generaba miedo, no amor. Distancia, no comunidad. Y lo más triste es que en algún lugar muy escondido de su interior, eso le dolía. Pero nunca lo iba a admitir. Y esa tarde de martes, ese cubetazo de agua helada que le arrojó a una madre con su bebé, no fue un accidente. No fue un arrebato extraño. Fue simplemente quien se había convertido. Fue el resultado de años construyendo un corazón sin compasión. Para entender bien lo que pasó ese día, necesitas conocer un poco más de la historia, porque los momentos más oscuros de una persona casi nunca son explosiones que salen de la nada. Son la acumulación de muchas cosas que se fueron apilando hasta que ya no cabían más. Andrés llevaba varios meses con una situación difícil en su negocio. Una obra grande que tenía contratada con una empresa se había complicado. Había problemas con los materiales, retrasos, y al final el cliente no le pagó lo que le debía. Andrés perdió una cantidad importante de dinero. Tuvo que despedir a varios de sus trabajadores, y el estrés financiero empezó a presionarlo de una forma que él no sabía manejar. Para alguien cuya identidad estaba construida sobre el éxito económico, perder dinero no era solo un problema práctico, era una amenaza a todo lo que creía ser. Eso, sumado a que sus hijos ya adultos casi no lo buscaban, a que Patricia había rehecho su vida con otra persona, a que los fines de semana eran cada vez más solitarios, a que el mezcal era cada vez más necesario para poder dormir, Andrés estaba llegando a un punto de tensión interior que no tenía nombre. Era como una caldera que lleva demasiado tiempo sin válvula de escape y que en cualquier momento puede reventar por donde menos se espera. Él no lo llamaba depresión. Nunca lo hubiera llamado así. Para él eso era debilidad. Para él eso era queja de flojos. Había aprendido desde niño que los problemas se aguantan, no se confiesan, y esa enseñanza ahora era una trampa que lo tenía encerrado. Pero era exactamente eso, solo que cubierta de capas de agresión, de resentimiento, de un orgullo que ya no podía sostenerse solo. Una depresión disfrazada de dureza que nadie a su alrededor se atrevía a señalar, porque Andrés no era el tipo de hombre al que le decías ese tipo de cosas. Esa mañana del martes, antes de que sucediera lo del agua, Andrés había tenido una conversación muy tensa con uno de sus últimos clientes, que le avisó que iba a cancelar el contrato. Eso significaba menos trabajo, menos entrada de dinero, más presión,
Fue una llamada de 5 minutos que le apagó la poca luz que le quedaba en ese día. Colgó el teléfono, fue a la cocina, sirvió un vaso de agua, lo tomó de un solo golpe y se quedó parado en la sala con esa sensación de que las paredes se acercaban. Esa sensación de que todo lo que había construido se estaba desmoronando y que no había forma de detenerlo. Salió al patio, quizás buscando aire, quizás buscando un momento de distracción, quizás solo moviéndose porque quedarse quieto con ese peso era demasiado. Tenía una cubeta con agua que había sacado para regar unas macetas, pero había olvidado hacerlo y el agua se había quedado ahí, ya fría, quieta. Una cubeta insignificante, un detalle que en otro momento nadie notaría. Fue entonces cuando vio a la mujer pasar por la banqueta, una figura sencilla, cansada, que caminaba despacio cargando a su bebé. No tenía nada de amenazante, no tenía nada que justificara lo que estaba a punto de pasar. No la conocía, nunca la había visto. Solo era una joven, con ropa sencilla, cargando un bebé envuelto en una cobija. No le había hecho nada, no le había dicho nada. Solo pasaba por ahí, tratando de sobrevivir su propio día difícil. Y algo dentro de Andrés, algo oscuro, algo que él mismo no hubiera podido explicar, lo empujó a hacer lo que hizo. Algo que no venía de la razón, sino de un lugar mucho más profundo y mucho más oscuro, donde los años de amargura y de dolor sin procesar vivían esperando una salida. Agarró la cubeta. La tomó con las 2 manos, sin dudar, como si lo que estaba a punto de hacer fuera algo completamente normal. Abrió la puerta del jardín, dio un paso hacia la banqueta y apuntó, y se la vació encima. El agua cayó sobre la madre y sobre el bebé, con una crueldad que ni él mismo hubiera podido explicar si alguien se lo hubiera preguntado en ese momento. El bebé soltó ese grito que, aunque Andrés lo escuchó perfectamente, decidió ignorar. Ese grito que era la voz más honesta y más inocente que había escuchado en mucho tiempo, y aún así lo ignoró. Cerró la puerta, se limpió las manos en el pantalón y regresó adentro de su casa. Caminó hasta su sillón favorito, se sentó y encendió la televisión como si nada. Pero algo pasó en ese momento que él no esperaba, algo que no podía controlar porque no dependía de él. Una de sus vecinas lo había visto. Había estado ahí desde el inicio, sin que Andrés se diera cuenta, y había presenciado todo. Doña Esperanza, una señora de unos 65 años, cristiana, que vivía cruzando la calle. Una mujer pequeña, de pelo blanco, que usaba delantal casi siempre y que salía todas las mañanas a barrer su banqueta aunque no hubiera nada que barrer, porque decía que barrer la dejaba pensar y hablar con Dios. Era de esas personas que pasan desapercibidas para quienes no las conocen, pero que son pilares silenciosos para toda una comunidad. Doña Esperanza lo vio todo. No había podido evitarlo, aunque hubiera querido. Estaba justo ahí, escoba en mano, cuando ocurrió. Vio la cubeta, vio a la muchacha empapada, vio al bebé llorando y vio a Andrés cerrar la puerta sin siquiera mirar atrás, sin remordimiento visible, sin ningún gesto de humanidad. Ella salió corriendo, tan rápido como sus piernas de 65 años le permitieron, hasta donde estaba la joven madre. La escoba quedó tirada en la banqueta. No importaba, había algo más urgente. La madre se llamaba Sofía. Tenía 22 años. Era de un pueblo pequeño de Michoacán y había llegado a esa ciudad hacía apenas 3 meses con su bebé, escapando de una situación muy difícil en casa. Había llegado sin conocer a nadie,
sin red de apoyo, sin plan claro, solo con la certeza de que quedarse donde estaba era más peligroso que irse a lo desconocido. No tenía familia en esa ciudad, no tenía trabajo estable. Hacía lo que podía, algunos días vendiendo cosas en la calle, otros días limpiando casas, lo que fuera para darle de comer a su hijo. Cada mañana era una negociación entre el cansancio y la necesidad casi siempre ganaba. Ese día, como te dije, había salido a buscar trabajo y no había encontrado nada. Y encima esto, como si la vida quisiera asegurarse de que el día fuera lo más difícil posible, estaba parada en la banqueta, empapada, con el bebé llorando, sin saber qué hacer, con las lágrimas corriendo por su cara mezcladas con el agua fría. Sus manos temblaban, no solo de frío, sino de esa impotencia que da cuando algo injusto te pasa y no tienes a quién reclamarle. Doña Esperanza llegó hasta ella, la tomó del brazo con esa firmeza suave que tienen las mujeres que han aprendido a cuidar a otros toda la vida, y le dijo algo muy sencillo: «Ven conmigo, mija, Dios te manda». No le preguntó su nombre, no le pidió explicaciones, solo la tomó del brazo y empezó a caminar. Y Sofía, que no tenía a dónde más ir, fue. Porque cuando alguien te ofrece una mano en el momento más oscuro y esa mano se siente honesta, la tomas aunque no conozcas a la persona. Ahora regresemos a Andrés. Dentro de su casa, la tarde avanzó. Tomó algo de comer, aunque sin apetito real. Se sentó frente a la televisión. Pasaron las horas. El sol bajó. La colonia fue quedando en silencio. Y pasó algo extraño, algo que Andrés no esperaba y que no supo cómo manejar. Ese grito del bebé no se fue. No era un sonido que siguiera en el ambiente. Era algo interior, algo que se había instalado en algún lugar de su conciencia sin pedirle permiso. No era un grito que siguiera sonando en el aire, obviamente, pero sí era un eco que persistía en algún lugar dentro de él. Cada vez que había un silencio, cada vez que apagaba el televisor, cada vez que intentaba concentrarse en otra cosa, ese grito regresaba. Era insistente como un toque en una puerta que nadie quiere abrir. Andrés lo intentó ignorar. Lo intentó con todas las estrategias que conocía. Se dijo a sí mismo que era una tontería, que la mujer esa andaba pidiendo en la calle y que era una lástima que existiera tanta gente que no se esforzaba, que él no tenía por qué sentir nada, que había sido solo un poco de agua, que ya se le iba a olvidar, que al día siguiente todo estaría igual que antes. Pero el grito del bebé seguía ahí, como una aguja pequeña clavada en un lugar que no podías alcanzar para sacarla. Se sirvió un vaso de mezcal, lo tomó de pie, en la cocina, mirando la pared. Luego se sirvió otro, intentó dormir. Se acostó, cerró los ojos, dio vuelta a un lado, dio vuelta al otro. No pudo. La cama que normalmente era su refugio esa noche era solo un lugar incómodo donde los pensamientos lo alcanzaban con más claridad. Se levantó a las 2 de la mañana con una sensación en el pecho que no sabía nombrar. No era exactamente culpa. Andrés llevaba muchos años sin sentir culpa porque había aprendido a bloquearla. Pero era algo parecido. Algo que apretaba, como una mano invisible cerrándose lentamente alrededor de su corazón. Se sentó en la oscuridad de su sala, solo, y por primera vez en mucho tiempo se hizo una pregunta que llegó sin que él la buscara, como llegan las preguntas que más importan. ¿En qué momento me convertí en esto? No en qué momento le habían ido mal las cosas, no en qué momento otros le habían fallado, sino en qué momento él, Andrés, se había convertido en alguien capaz de hacerle eso a una madre con su bebé.
Fue una pregunta que llegó sin avisar, como llegan las preguntas verdaderas, sin ruido, sin preparación. Solo ahí, en el silencio de la noche, sin posibilidad de escapar, y Andrés no supo responderla. Se quedó sentado en la oscuridad, con esa pregunta flotando en el aire, sin poder agarrarla ni descartarla. No supo responderla porque para poder hacerlo tendría que haber mirado atrás, hacia lugares que había cerrado con llave hacía mucho tiempo. Y eso, todavía esa noche, todavía no estaba listo para hacerlo. Los días siguientes fueron distintos, aunque Andrés no podía explicar exactamente por qué. Algo en el aire de su propia casa se sentía diferente. Algo en la manera en que llegaba el silencio. Salía a trabajar. Atendía los pocos asuntos que quedaban de su negocio. Regresaba a casa. Pero algo había cambiado en el ritmo normal de sus días. Ya no podía entrar a su rutina con la misma facilidad de antes, como si alguien hubiera movido los muebles y ahora chocaba con cosas donde antes no había nada. 3 días después de lo que había hecho, salió a comprar pan a la tienda de la esquina. Era una actividad tan cotidiana, tan sin importancia, que normalmente la hacía en automático. Pero esa tarde no fue automática. Y al pasar frente a la casa de doña Esperanza, la vio en su jardín, regando sus plantas. Andrés aminoró el paso sin querer. Algo en su cuerpo lo frenó antes de que su mente diera la orden. Ella lo miró directo. No fue una mirada rápida de reconocimiento entre vecinos. Fue una mirada que se detuvo en él, que lo sostuvo un segundo más de lo normal. No con odio, no con desprecio, con algo que Andrés no esperaba. Con una mirada tranquila, sin miedo, que lo sostuvo un momento y luego simplemente asintió con la cabeza, como reconociéndolo, y siguió regando sus plantas, como si Andrés fuera alguien que ella conocía de verdad. No solo el vecino del frente, sino alguien cuya historia ella ya entendía mejor de lo que él hubiera querido. Andrés siguió caminando. Compró el pan. Regresó a casa. Comió solo, como siempre. Pero esa mirada lo acompañó todo el día. Se sentó a comer y estaba ahí. Se paró a lavar el plato y seguía ahí. Intentó ver televisión y volvió. ¿Por qué no lo insultó? ¿Por qué no lo acusó? ¿Por qué esa mujer lo miró como si tuviera lástima de él y no de la víctima? No tenía sentido. Era lo opuesto a lo que esperaba. Y eso, precisamente eso, era lo que no lo dejaba en paz. Al día siguiente, sin saber bien por qué, cuando Andrés pasó frente a la casa de doña Esperanza, aminoró el paso. No fue una decisión consciente. Fue algo que su cuerpo hizo antes de que su orgullo pudiera detenerlo, y ella estaba ahí, barriendo, siempre barriendo, como si esa banqueta fuera el lugar donde el mundo tenía sentido para ella. Fue ella quien habló primero, sin dudar, sin titubear, con la naturalidad de quien no tiene nada que temer. «Buenos días, vecino». Andrés se detuvo, dudó, y respondió con un monosílabo que en él ya era mucho. «Buenos días». No se fue, sus pies no se movieron. Y eso ya era algo significativo en un hombre que siempre huía de los momentos incómodos. Silencio. Un silencio que a Andrés le pesó, pero que doña Esperanza cargó con una calma admirable. Y entonces doña Esperanza dijo algo que Andrés nunca olvidaría el resto de su vida. Algo que no venía de un libro ni de un sermón, sino de alguien que llevaba muchos años aprendiendo a ver a las personas como Dios las ve. Lo dijo sin levantar la voz, sin acusación,
con una calma extraña, mientras seguía barriendo sin mirarlo directamente, como si lo que iba a decir fuera algo tan natural como hablar del clima. «Sabe que yo vi lo que hizo el otro día, ¿verdad?» No era una acusación, era solo un dato, una realidad que ponía sobre la mesa sin adornos ni veneno. Andrés se tensó, se preparó para defenderse, para atacar, para decir algo cortante. Sus hombros se pusieron rígidos, su mandíbula se cerró. Ya tenía las palabras listas. Pero antes de que pudiera abrir la boca, doña Esperanza continuó, y lo que dijo desarmó completamente la defensa que Andrés había construido en un segundo. «La muchacha ya está bien, el niño también. Los cuidé en mi casa, pero lo que me quedé pensando no fue en ella, vecino. Me quedé pensando en usted». Pausa. Un silencio breve pero lleno de peso. Un hombre que hace algo así, sin razón, a una mamá con su bebé, eso no viene de tener mal carácter. Eso viene de tener el corazón muy lastimado. Y eso me da mucha lástima. Andrés no respondió. No porque no tuviera ganas de responder, sino porque algo dentro de él se había paralizado. Nadie en 43 años le había dicho algo así. Nadie lo había mirado y había visto más allá del comportamiento para ver el dolor que había debajo. Doña Esperanza lo miró por primera vez en esa conversación, directamente a los ojos, con esa calma que solo tienen las personas que llevan muchos años caminando con Dios. Era una calma que no se aprende en un curso, ni se finge. Se construye en años de oración, de lágrimas propias, de noches largas con Dios. Cuando quiera platicar, vecino, aquí estoy. Mi puerta está abierta, y si no quiere platicar conmigo, está bien también. Pero hay alguien que sí quiere escucharlo, y ese alguien sabe exactamente cuánto dolor carga usted. No era una amenaza, no era un sermón. Era solo una invitación, sencilla, sin presión, como se invita a alguien a una mesa donde hay comida y saben que tiene hambre. Y sin esperar respuesta, siguió barriendo, como si ya hubiera dicho lo que tenía que decir y el resto no dependía de ella. Andrés se fue. Caminó de regreso a su casa más rápido que de costumbre, como si quisiera dejar atrás las palabras de esa mujer. Pero las palabras ya iban con él. Llegó a su casa, se encerró, se sentó en el sillón, se levantó, fue a la cocina. Regresó al sillón, y esa noche algo en él se rompió, no de golpe, no de manera dramática, no con gritos ni con llanto, sino de esa manera silenciosa en que se rompen las cosas que llevaban mucho tiempo agrietadas. Fue como cuando una presa que lleva años aguantando la presión del agua empieza a mostrar una grieta pequeña. Solo una grieta, pero suficiente para que algo empiece a filtrarse. Y una vez que el agua encuentra esa grieta, no hay manera de detenerla. Se sentó en su cama. Las manos le temblaban un poco. No era el mezcal. Esta vez no había tomado. Era algo diferente. Era su propio cuerpo respondiendo a algo que su mente todavía no sabía procesar. Y por primera vez, desde hacía no sabía cuántos años, Andrés habló en voz alta en la oscuridad de su cuarto. No sabía bien a quién le hablaba. No sabía si había alguien que lo escuchara. Pero habló, porque el silencio ya no era suficiente. No sé ni a quién le estoy hablando, quizás a nadie, quizás estoy loco. Pero si de verdad hay alguien ahí arriba, si de verdad hay un Dios como dice esa señora, entonces dime por qué soy así. ¿Por qué hago daño sin querer? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué no puedo parar? Su voz sonó extraña en ese cuarto, ronca, rota, como la voz de alguien que lleva mucho tiempo sin usarla para decir algo verdadero.
Se quedó en silencio, esperando, aunque no sabía qué estaba esperando. Y luego agregó, con una voz que ya no era la voz dura de siempre, sino algo completamente diferente, algo casi de niño, algo que había estado guardado desde hacía décadas y que esa noche, finalmente, encontró el camino hacia afuera. No sé ni cómo pedirte ayuda, nunca aprendí. Y eso era completamente verdad, nunca nadie le había enseñado. Y reconocerlo, aunque fuera en la oscuridad de su cuarto, solo él y quizás algo más que no podía ver, ya era el primer paso. Esa noche, Andrés durmió de un tirón por primera vez en meses, sin mezcal, sin televisión, sin ruido, solo un silencio diferente al de siempre, un silencio que por primera vez no se sentía como vacío, sino como descanso. A la mañana siguiente algo estaba diferente, no en la casa, no en la colonia, en él. No fue un rayo de luz del cielo, no fue una voz que tronó desde las nubes, fue algo más sutil, pero igualmente poderoso. Fue de ese tipo de cosas que si no las vives, son difíciles de explicar, pero quienes las han vivido saben exactamente de qué se habla. Andrés se despertó con una sensación que no reconocía. Se quedó unos minutos acostado, mirando el techo, tratando de identificar qué era lo diferente. Una especie de quietud, no ausencia de problemas. Los problemas seguían ahí. El negocio seguía con dificultades. Los hijos seguían sin llamar. Todo lo externo seguía igual. Como si el peso que llevaba en el pecho toda la vida, ese peso que ya era tan normal que ni lo notaba, hubiera bajado aunque fuera un poco. Como si alguien hubiera entrado mientras él dormía y hubiera aligerado la carga, sin que él lo pidiera, sin que él lo mereciera, solo porque había decidido hacerlo. Se levantó, se preparó su café, lo tomó despacio, algo que no acostumbraba a hacer. Normalmente el café era algo que tomaba de pie, rápido, mientras revisaba el teléfono. Esa mañana lo tomó sentado, y mientras estaba sentado en su cocina, miró por la ventana hacia la calle y vio a doña Esperanza salir de su casa acompañada de Sofía. Las dos mujeres caminaban juntas, conversando, con la naturalidad de dos personas que se han ganado la confianza mutuamente. Sofía, la muchacha a quien le había echado el agua. Ahí estaba, a unos metros de su ventana, como si la vida la hubiera puesto ahí adrede. Cargaba al bebé. Se veía limpia, arreglada. Caminaba con doña Esperanza, platicando. El bebé estaba despierto, mirando el mundo con esos ojos grandes que tienen los bebés cuando todo les parece nuevo y digno de atención. Andrés las miró desde la ventana sin que ellas lo vieran. No se movió. No supo exactamente qué estaba sintiendo ni qué estaba pensando. Solo las miró, y algo que no esperaba sucedió dentro de él. Algo que llegó sin anunciarse, como llegan las cosas que Dios pone en el corazón. Sintió vergüenza. No el tipo de vergüenza que te hace enojar y atacar para defenderte, ese tipo de vergüenza reactiva que en realidad es orgullo herido, sino el otro tipo, el que te hace agachar la cabeza, el que es el primer paso hacia el arrepentimiento de verdad, el que no busca excusas, sino que simplemente reconoce lo que hice estuvo mal, sin rodeos, sin defensas. Andrés dejó su café a medias, salió de su casa, cruzó la calle. Cada paso que daba era una decisión, porque algo en él quería dar la vuelta y meterse de regreso a la casa. Doña Esperanza y Sofía se detuvieron cuando lo vieron venir. Doña Esperanza no cambió su expresión, Sofía sí. Sus hombros se tensaron ligeramente. Apretó un poco al bebé. Él no supo exactamente qué iba a decir,
No había preparado nada. Caminó hasta ellas, se paró frente a Sofía y la miró directamente. Sostuvo esa mirada aunque le costara, porque era lo mínimo que podía hacer. Sofía lo reconoció, lo vio y instintivamente apretó un poco más al bebé. Era un gesto automático, de protección, el instinto de una madre que recuerda lo que ese hombre fue capaz de hacer. Andrés tragó saliva. Buscó las palabras adecuadas y no encontró nada elaborado, solo lo que era verdad, y dijo: «Vine a pedirle perdón. Lo que hice estuvo muy mal. No tengo cómo justificarlo. Solo vine a decirle que lo siento». No hubo adornos, no hubo explicaciones largas. Solo esas palabras, dichas por primera vez en su vida con el peso real de quien sabe que no merece nada a cambio. Silencio. Un silencio en el que Andrés se quedó quieto, sin intentar llenarlo. Por primera vez en mucho tiempo, no huía del silencio incómodo. Sofía lo miró un momento. Sus ojos eran oscuros, cansados de vivir más de lo que le correspondía a sus 22 años. En esos ojos había historia. Había dolor antiguo y dolor reciente. Pero en esos ojos no había odio. Había algo que desconcertó a Andrés completamente. Algo que no esperaba encontrar, algo que no creía merecer. Había compasión, esa compasión que no se aprende en los libros, sino en el dolor propio. La compasión de alguien que ha sufrido tanto que ya sabe que el rencor no ayuda. «Ya lo perdoné», dijo ella en voz baja. «Esa misma noche. Doña Esperanza me enseñó que cargar el rencor me iba a pesar más a mí que a usted. Y yo no puedo darme el lujo de andar cargando cosas pesadas porque traigo a mi hijo». Había en su voz una madurez que iba mucho más allá de sus 22 años. Andrés no supo qué decir. En toda su vida, en todos sus años de conflictos y de relaciones rotas, nadie le había dicho algo así. El perdón era algo que él siempre creyó que no existía de verdad, que era solo un discurso bonito. Y ahí estaba, real, frente a él. Doña Esperanza puso su mano en el brazo de él, despacio, un gesto simple, pero que Andrés sintió como si atravesara todas sus capas de defensa y llegara directamente a algo que llevaba años sin ser tocado. «Venga esta noche a mi casa, vecino. Unos hermanos de la iglesia vienen a orar. No le voy a pedir nada raro, solo que venga». No era una presión, era una invitación honesta de alguien que genuinamente quería que él estuviera ahí, no para exhibirlo, sino para darle algo. Y Andrés, que nunca en su vida había dicho que sí a algo así, que en cualquier otra circunstancia hubiera soltado una carcajada o un insulto ante semejante invitación, en ese momento dijo: «Está bien». 2 palabras sencillas, pero que en ese contexto, viniendo de él, eran todo. Esa noche Andrés llegó a la casa de doña Esperanza. Llegó unos minutos después de la hora acordada, porque estuvo unos 15 minutos parado frente a su espejo, debatiéndose si ir o no. Pero fue. Eran un grupo pequeño. Unas 8 personas sentadas en la sala. Gente sencilla, algunos mayores, algunos jóvenes. Había una señora que tejía mientras escuchaba. Un joven que tenía la Biblia subrayada en varios colores. Una pareja de mediana edad que se tomaba la mano. Sofía también estaba ahí, con el bebé dormido en un rebozo, como si ya formara parte de ese grupo. No fue lo que Andrés esperaba. Había llegado preparado para soportar algo incómodo, algo que no era para él, algo que iba a aguantar por compromiso. No hubo regaños, no hubo nadie que lo señalara, nadie que le preguntara sobre lo que había hecho, nadie que lo pusiera en evidencia ni le pidiera cuentas. Solo hubo canciones, palabras,
una Biblia que alguien abrió y de la que leyó en voz alta sobre el amor de Dios. Voces que se unían sin afán de impresionar a nadie, solo con la sencillez de quien canta porque tiene algo que agradecer. Una oración sencilla, en la que uno de los hermanos pidió a Dios que llegara a cada corazón en ese cuarto, al que estuviera sufriendo, al que se hubiera perdido, al que estuviera cargando cosas que no podía solo. Andrés tuvo la extraña sensación de que esa oración estaba siendo dicha específicamente para él, aunque el hombre que oraba ni siquiera lo miraba. Y Andrés, sentado en una silla dura en esa sala ajena, con las manos apretadas entre las rodillas, escuchó esas palabras. Las escuchó de verdad, sin el filtro de la burla o de la desconfianza. Solo las escuchó. Señor, hay corazones aquí que llevan años solos, que aprendieron a defenderse en lugar de amar, que recibieron heridas tan profundas desde niños que se convirtieron en personas que hieren a otros sin poder evitarlo. Señor, tú ves esas heridas, tú sabes de dónde vienen, y hoy venimos a pedirte que sanes, que llegues exactamente a donde más duele. Cada frase era como una llave entrando en una cerradura que Andrés no sabía que tenía. Andrés sintió algo que subió desde el pecho hasta los ojos, algo que no había sentido en décadas, algo que intentó contener porque era el reflejo automático de toda una vida. Pero esta vez no pudo, y Andrés Medina Fuentes, el hombre que no lloraba, el hombre que nunca mostraba debilidad, el hombre duro que había construido paredes en torno a su corazón durante 43 años, se echó a llorar. No fue un llanto discreto ni controlado, fue de esos llantos que vienen de muy adentro y que no piden permiso para salir, sin avisar, sin poder controlarlo, con unos sollozos que venían de muy adentro, de un lugar donde guardaba cosas que nunca había sacado, de ese lugar donde vivían el niño que nunca fue abrazado por su padre, el esposo que no supo cómo quedarse, el padre que falló a sus hijos. Nadie lo aplaudió, nadie lo señaló, nadie se sorprendió de manera exagerada ni se incomodó. Doña Esperanza simplemente puso su mano en el hombro de él y siguió orando, como si el llanto de Andrés fuera parte natural de lo que estaba pasando. Porque lo era. Andrés lloró por lo que le parecieron horas, y mientras lloraba iban pasando por su mente imágenes que no esperaba. Su padre callado y frío, su matrimonio destruido, la cara de sus hijos la última vez que los vio. Y ese bebé llorando con el agua fría encima. Ese bebé que había hecho llorar como un instrumento que tocó la cuerda exacta. Ese bebé inocente que sin saberlo había roto lo que años de vida no habían podido romper. Cuando por fin se calmó, estaba completamente agotado, pero limpio. Como si hubiera sacado algo que había estado fermentando por dentro durante años. Como si el espacio que esas cosas ocupaban ahora estuviera vacío y listo para recibir algo diferente. Uno de los hermanos, un hombre llamado Don Aurelio, se sentó a su lado y le habló sin rodeos, pero con mucho respeto. Era un hombre de unos 50 años, de manos grandes y voz tranquila, de los que inspiran confianza desde el primer momento. Hermano, lo que usted siente hoy es el Espíritu de Dios tocando su corazón. Dios lo conoce, sabe de dónde viene usted, sabe cuánto ha sufrido y lo ama exactamente como está, con todo y las cosas que ha hecho. Pero también quiere sanarlo. Y sanar a alguien como usted, con ese corazón tan lastimado, eso solo Dios puede hacerlo. No era un discurso ensayado, era la verdad dicha con simplicidad. Andrés preguntó, con la voz todavía ronca por el llanto, ¿cómo se hace eso?
Era la primera pregunta honesta que Andrés había hecho en mucho tiempo. No una pregunta para defender su posición, ni para ganar una discusión. Una pregunta de verdad. Y don Aurelio respondió: se hace empezando, nada más, solo empezando. Sin fórmulas complicadas, sin requisitos imposibles, sin listas de cosas que cambiar antes de poder acercarse a Dios. Esa noche, Andrés hizo lo que jamás pensó que haría en su vida, lo que en otro momento hubiera descrito como imposible, como algo que no era para él, como algo de débiles. Repitió una oración sencilla, en voz alta, en esa sala llena de desconocidos que en ese momento se sentían más familia que muchas personas que había conocido durante décadas. Cada palabra que salía de su boca era real, no era actuación, no era protocolo, era un hombre doblado que finalmente decidía dejar que alguien más lo sostuviera. Entregó su vida a Jesús, sin entender completamente lo que eso significaba, sin saber exactamente lo que venía después, pero entregándola de todas formas porque ya no le quedaba nada más que perder. Pero la historia no termina ahí. No podía terminar ahí, porque Dios nunca hace las cosas a medias. Porque Dios, cuando entra a una vida, no solo perdona, restaura, reconstruye, devuelve lo que el tiempo y el dolor habían destruido, a veces de maneras que nadie podría haber planeado. Y lo que Dios iba a restaurar en la vida de Andrés era algo que él ya había dado por muerto, algo que había enterrado tan hondo que ni siquiera se atrevía a nombrarlo. En los días siguientes, algo comenzó a cambiar, no de manera visible al principio. No de esas maneras que se pueden fotografiar o mostrar a alguien, sino de esas maneras internas que solo el que las vive sabe reconocer. No de manera mágica, no de manera instantánea. El carácter difícil de Andrés no desapareció de un día para otro. Los años de amargura no se borran con una sola noche de llanto. Andrés lo sabía, y don Aurelio y doña Esperanza también. Nadie le prometió que todo sería fácil, pero sí le prometieron que no estaría solo. Pero sí había algo diferente. Algo real, algo que no era sugestión ni entusiasmo pasajero, algo que se quedaba al día siguiente y al otro y al otro. Andrés empezó a ir a la iglesia, una pequeña congregación que se reunía a pocas cuadras de su casa, gente sencilla, trabajadora, que lo recibió sin preguntar demasiado sobre su pasado, que lo saludaba por su nombre, que le guardaba un lugar, que sin hacer escándalo de ello, simplemente lo incluía. Empezó a leer la Biblia, torpemente al principio, sin entender mucho, pero leyéndola. Algunos versículos los releía 3 o 4 veces. Otros los copiaba en un cuaderno que compró especialmente para eso, aunque nunca en su vida había llevado ningún tipo de diario. Y empezó a hacer algo que para él era completamente nuevo: pedirle a Dios cada mañana que le mostrara cómo ser diferente. No pedirle que le arreglara los problemas, no pedirle que cambiara a los demás, pedirle que lo cambiara a él. Y Dios fue respondiendo esa oración, no siempre como Andrés esperaba. A veces de maneras incómodas, poniendo en su camino situaciones donde tenía que elegir entre reaccionar como antes o reaccionar distinto. Era como aprender a caminar otra vez. Cada decisión era un ejercicio, cada momento difícil era una oportunidad. A veces fallaba, a veces reaccionaba mal y luego tenía que ir a pedir disculpas, lo cual le costaba enormemente. Pero lo hacía. Esa era la diferencia. Antes nunca lo hacía. Ahora, aunque le costara, lo hacía. Poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Paso a paso.
un día a la vez, como decían en la iglesia, y que Andrés fue entendiendo que era la única manera en que se construyen las cosas que duran. Y entonces ocurrió algo que Andrés no esperaba, algo que había dejado de imaginar como posible, algo que había guardado en el mismo cajón donde guardaba las cosas rotas que ya no tenían arreglo. 3 meses después de esa noche en casa de doña Esperanza, su hijo mayor, Emilio, que tenía 22 años y llevaba más de un año sin hablarle, lo llamó por teléfono. Andrés estaba en su camioneta, a punto de arrancar para ir a un trabajo, cuando vio ese nombre en la pantalla. Se quedó paralizado. Andrés sintió que el corazón se le paró cuando vio el nombre en la pantalla. Lo miró varios segundos antes de contestar. Pensó en no contestar. Pensó que quizás era un error, pero contestó. ¿Papá? La voz de Emilio sonó igual que siempre, pero con algo diferente, algo más suave, algo que pedía en lugar de acusar. Sí, soy yo. La voz de Andrés también sonó diferente, más quieta. Silencio. De esos silencios que dicen mucho aunque no haya palabras. Mamá me dijo que andas diferente, que alguien le contó que ibas a la iglesia. No te creí, pero quería oírte. No era una acusación, era una duda sincera. Era un hijo que esperaba que su padre fuera diferente esta vez, aunque no se atrevía todavía a creerlo. Andrés tragó saliva, buscó las palabras y encontró solo la verdad. Sí, hijo, estoy diferente. No sé cómo explicártelo, pero algo pasó. No prometió perfección, no exageró, solo dijo lo que era real. Otro silencio, más corto esta vez, y entonces Emilio dijo, ¿podemos vernos? 3 palabras, pero que para Andrés fueron como escuchar música después de años de silencio. Andrés tardó unos segundos en responder porque tenía la garganta cerrada. Los ojos le ardieron. Apretó el teléfono con la mano. Cuando tú quieras, hijo. Cuando tú quieras. Sin condiciones, sin agenda, sin necesidad de controlarlo todo. Solo disponibilidad. Se encontraron una semana después, en una taquería cerca de la casa de Emilio. Un lugar neutral, sin memorias cargadas, donde los dos pudieran estar sin que el pasado de cada rincón los interrumpiera. 2 horas hablando. Andrés pidió perdón. Habló de cosas que nunca había hablado, de su propio padre, de lo que nunca aprendió, de lo que había fallado. Habló con una honestidad que a él mismo lo sorprendió, como si las palabras que llevaban años atascadas finalmente encontraran el camino. Emilio lloró, Andrés lloró también, y esta vez sin vergüenza, sin ese reflejo antiguo de aguantar, de tapar, de pretender que los hombres no lloran. Lloró frente a su hijo y fue uno de los momentos más honestos de su vida. No fue fácil. Las relaciones rotas no se arreglan en una sola conversación. Hay capas, hay historia, hay cosas que duelen, que no desaparecen solo porque hay buenas intenciones. Pero ese día comenzó una restauración que meses después también incluiría a su hija, a quien le escribió una carta que ella tardó tiempo en leer, pero que finalmente respondió. Esa carta le tomó a Andrés 4 intentos y una noche entera, pero era la carta más honesta que había escrito en su vida. Y Sofía, la muchacha a la que le había echado el agua, la que sin saber lo que era, fue el instrumento que Dios usó para romper el corazón de Andrés. Sofía seguía ahí, en la misma colonia, con su bebé, con sus días difíciles, con su fe que se iba haciendo más grande. Andrés habló con doña Esperanza y con su apoyo ofreció a Sofía trabajo limpiando su casa 3 veces a la semana. Una paga justa, sin condiciones raras, solo trabajo honesto. Fue incómodo plantearlo.
Fue una conversación corta pero cargada, pero Andrés la tuvo. Sofía aceptó, no de inmediato. Primero preguntó a doña Esperanza si le parecía bien, y doña Esperanza le dijo que sí, que confiara, y Sofía confió, porque en ese tiempo había aprendido a leer a las personas, y lo que veía en Andrés ya no era lo mismo de aquel martes. Y con ese dinero, unos meses después, Sofía pudo pagar un cuartito rentado y no depender de la caridad de nadie. Un cuarto pequeño con una ventana que daba a un patio, donde ponía al bebé Mateo en su cuna, mientras ella trabajaba en lo que encontraba. Pero era suyo, y eso lo cambiaba todo. El bebé de Sofía se llama Mateo, y doña Esperanza se convirtió en algo así como su abuela adoptiva. Lo cargaba, le cantaba, le hacía cositas en crochet, lo miraba con esos ojos de quien sabe que ese niño llegó a sus vidas con propósito. Y Andrés, el hombre amargado, el hombre que arrojó agua fría sobre ellos dos, se convirtió en alguien que cada domingo lleva a Sofía y a Mateo a la iglesia en su camioneta. La misma camioneta, que antes era símbolo de un éxito solitario, ahora llevaba a personas que él mismo había herido y que Dios había convertido en su familia. Porque Dios tiene ese tipo de humor, ese humor que no es broma, sino profundidad, el que convierte al agresor en protector, al que causó el daño en parte de la solución, el que usa la misma historia que te avergüenza para construir la historia que te define. Así es Dios, así ha sido siempre y así seguirá siendo. Han pasado 2 años desde aquella tarde de martes. 2 años que, si los comparas con los 43 anteriores, parecen un mundo completamente diferente. 2 años que Andrés no cambiaría por nada, aunque hayan sido los más difíciles y los más honestos de toda su vida. Andrés hoy es una persona que su yo del pasado no reconocería, no solo por lo que hace diferente, sino por cómo se ve a sí mismo, por cómo se para frente a la vida, por cómo mira a los demás con ojos que antes nunca tuvieron paciencia ni compasión. Su negocio de construcción levantó de nuevo, no de manera espectacular, pero sí de manera estable. Dice que empezó a ser honesto en sus presupuestos, a tratar bien a sus trabajadores, a no buscar atajos, y que eso le abrió puertas que antes estaban cerradas. Que la honestidad, aunque al principio parecía costarle más, terminó siendo lo que más clientes le trajo, que la gente confía en quien es transparente y que esa confianza vale más que cualquier contrato conseguido a medias. Tiene 3 empleados fijos, los trata con respeto. Cuando alguno tiene un problema, Andrés escucha. No siempre sabe qué decir, todavía es hombre de pocas palabras, pero escucha. Y eso para sus trabajadores lo cambió todo, porque un jefe que escucha es algo que muchos nunca han tenido. Y eso, dice Andrés, ya es milagro suficiente. Con sus hijos, la relación se sigue construyendo. No es perfecta, hay momentos difíciles, hay conversaciones que todavía duelen, pero ya se hablan, ya se ven. Ya existe una conversación donde antes había silencio y rencor. Y en esa diferencia, Andrés encuentra cada día una razón para seguir esforzándose. Emilio incluso fue a la iglesia con su papá un par de veces. No ha tomado ninguna decisión de fe todavía, pero está abierto. Se sienta en la banca, escucha, observa. Hace preguntas que a veces Andrés no sabe responder, pero que buscan juntos. Y Andrés ora por él cada noche sin presionarlo, confiando en que Dios trabaja a su tiempo, porque así fue con él también. Su hija se llama Valeria y vive en Guadalajara. Andrés ha ido a visitarla 2 veces.
La primera fue incómoda, llena de silencios cargados, de temas que se evitaban cuidadosamente, de una cortesía que todavía no era calidez. La segunda fue mejor. Comieron juntos, rieron un poco, y Valeria al despedirse lo abrazó por primera vez en muchos años. Un abrazo breve, todavía cauteloso, pero real, y Andrés lo sostuvo con las dos manos, como si fuera algo que podría romperse si lo apretaba demasiado. Andrés dice que ese abrazo fue el segundo momento más importante de su vida. El primero fue esa noche en casa de Doña Esperanza, y cuando lo dice, no lo dice con nostalgia, sino con la certeza de quién sabe exactamente en qué momento su historia cambió de dirección. En la iglesia, Andrés se ha involucrado en un ministerio de visita a personas que viven solas, muchos de ellos hombres mayores, solitarios, encerrados en sí mismos, que llevan años sin que nadie toque su puerta con buenas intenciones. Hombres que aprendieron lo mismo que él aprendió, que la dureza protege, que la distancia es segura, que pedir ayuda es señal de debilidad. Va los sábados, toca puertas, lleva algo de comida, se sienta a platicar. No lleva un sermón preparado ni una lista de versículos para recitar. Solo lleva su presencia y sus oídos abiertos. Dice que cuando mira a esos hombres, se ve a sí mismo. Ve la misma postura cerrada, la misma mirada desconfiada, el mismo orgullo que cubre el miedo. Y eso lo mueve a quedarse aunque la conversación sea difícil o aunque el hombre al que visita no quiera hablar. Porque alguien se quedó con él cuando él tampoco quería hablar. Y eso marcó la diferencia. Doña Esperanza, que tiene ya 67 años, lo mira con esos ojos tranquilos y a veces le dice: Dios lo usó a usted, Andrés. Dios usó su vergüenza para abrirle la puerta y ahora lo usa a usted para abrir puertas ajenas. Lo dice sin romanticismo, sin exagerar, con la sencillez de quien ha visto a Dios trabajar tantas veces que ya no se sorprende, pero sí lo agradece cada vez. Andrés dice que no entiende del todo cómo funciona eso, que todavía hay días en que mira hacia atrás y no puede creer lo que fue capaz de hacer, lo que dejó de hacer, lo que perdió por no haber cambiado antes, pero que lo agradece todo, incluso lo más doloroso, porque sin ese camino no habría llegado aquí. Y todas las mañanas, antes de salir a trabajar, hace algo que nadie le enseñó, pero que aprendió solo. Algo que se fue volviendo tan natural como tomarse el café o revisar el teléfono. Se para frente a la ventana de su sala, mira hacia afuera y le dice a Dios: Aquí estoy, llévame a donde quieras, y si hoy alguien necesita que yo sea la señal de que te importan, avísame, que esta vez sí quiero estar listo. Y luego agarra sus llaves y sale, sin saber exactamente lo que el día va a traer, pero confiando en que no va solo. Ahora quiero hablarte directamente a ti. Dejemos la historia de Andrés por un momento y hablemos de ti, de lo que estás cargando, de lo que te trajo hasta aquí hoy. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda esta historia, no fue accidente. Las personas no llegan a ciertos videos por casualidad. Algo te trajo. Quizás ni tú mismo sabes exactamente qué fue, pero algo te trajo. Quizás te identificaste con Andrés. Quizás hay algo en esa dureza, en ese carácter difícil, en esa soledad que se cubre con agresión, que te resulta familiar. Quizás no es agua lo que has arrojado sobre otros, pero sí palabras, silencios, abandono, indiferencia, esas formas de hacer daño que son más difíciles de ver porque no se pueden fotografiar, pero que duelen igual o más. Y quizás en algún rincón quieto de tu corazón también te has preguntado cómo llegaste a ser quien eres hoy.
Cómo ese niño o esa niña que fuiste se convirtió en la persona que ves en el espejo. Y si lo que ves en ese espejo es lo que querías ser, o si hay algo en ti que quisiera ser diferente. Si es así, quiero decirte algo muy importante. Algo que no es solo una frase bonita, sino una verdad que ha cambiado vidas reales, incluyendo la de Andrés. Dios no te mira con desprecio. Dios te mira exactamente como Doña Esperanza miró a Andrés. Con una calma que no viene de la ingenuidad, sino de saber que detrás de cada persona que hace daño hay un corazón lastimado que nunca aprendió otro camino. Un corazón que en algún momento también fue pequeño y vulnerable y que tuvo que construirse una armadura para sobrevivir. Eso no excusa el daño. Andrés no fue excusado, tuvo que pedir perdón. Tuvo que enfrentar lo que había hecho. El arrepentimiento real siempre incluye esa parte incómoda. No existe un atajo que nos lleve de la culpa a la paz sin pasar por el reconocimiento honesto de lo que hicimos. Pero excusar no es lo mismo que sanar. Y Dios vino a sanar, no solo a señalar. Vino a restaurar, no solo a juzgar. Vino a quedarse, no solo a visitar. Quizás tú no eres Andrés, quizás eres Sofía, quizás eres la persona que ha recibido el golpe inesperado, el que no pidió ni mereció, el insulto que no merecías, el rechazo que dolió más de lo que esperabas, la crueldad de alguien que descargó sobre ti algo que no tenía nada que ver contigo y que aún así te marcó, y estás cargando ese peso, o el dolor te ha hecho desconfiar de todos, de Dios inclusive, o el rencor se ha instalado en ti sin que lo hayas invitado, como se instala la humedad en una pared, sin pedir permiso, silenciosamente, y poco a poco hace daño desde adentro. Si es así, también quiero decirte algo. Algo que Sofía aprendió con Doña Esperanza y que le cambió la vida tanto como a Andrés. La noche de oración le cambió la suya. Sofía no lo perdonó porque era fuerte. Lo perdonó porque alguien le enseñó que cargar el rencor pesa más que liberarlo. Y porque encontró a Dios como respaldo cuando no tenía a nadie más. Cuando todo lo humano había fallado, Dios no falló. El perdón no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No borra los hechos. No dice que el daño no fue real. El perdón significa que decides no dejar que lo que te hicieron siga gobernando tu vida, siga definiendo tus decisiones, siga robándote el presente por lo que alguien hizo en el pasado. Y eso, a veces, necesita ayuda, la ayuda de Dios, que llega muchas veces a través de una Doña Esperanza, una persona sencilla que aparece en el momento justo con las palabras exactas que necesitabas escuchar, que llega a través de una historia como esta, que llega a través de este momento, exactamente este. La Escritura nos recuerda que el amor de Dios no tiene condición, que no llega cuando somos perfectos, sino exactamente cuando estamos en el piso. Que hay un Dios que corre hacia el Hijo que regresa, aunque regrese sucio, aunque regrese con deudas, aunque regrese sin saber cómo pedir perdón. Un Dios que no espera que te arregles para acercarte, sino que te recibe como estás y te ayuda a cambiar desde adentro. Ese Dios existe. Y está tan disponible para ti hoy como lo estuvo para Andrés aquella noche en esa sala con gente sencilla y una oración que lo cambió todo. No necesitas un templo grande, no necesitas ropa especial, no necesitas un pasado limpio ni palabras perfectas. Solo necesitas llegar. Quizás llevas años sintiéndote solo, años cargando algo que nunca le has dicho a nadie, porque no sabes cómo decirlo o porque tienes miedo de lo que pensarían si lo supieran.
Años funcionando en automático, diciendo que todo está bien cuando nada está bien, poniendo una cara para el mundo y guardando la cara real para cuando nadie te ve. Andrés también estaba así, durante décadas, y parecía que nunca iba a cambiar, que ya era demasiado tarde, que era demasiado viejo, demasiado duro, demasiado dañado para que algo pudiera tocarlo. Y lo único que necesitó para que todo cambiara fue una grieta. Una pequeña grieta en esa pared que había construido. No necesitó que la pared entera cayera de golpe, solo una grieta, por donde se filtrara aunque fuera un hilo de luz. El grito de un bebé, un sonido que no podía ignorar, aunque lo intentara con todas sus fuerzas. La mirada tranquila de una vecina, sin odio, sin miedo, solo comprensión, palabras sencillas. Hay alguien que sabe exactamente cuánto dolor carga usted. Palabras que no necesitaban ser elaboradas para llegar al lugar exacto donde más dolía. Dios puede usar cualquier cosa para abrirte el camino. Puede usar esta historia, puede usar este momento, puede usar el hecho de que decidiste quedarte hasta aquí, cuando podías haber cerrado el video hace mucho tiempo. Que te quedaste habla de algo que está buscando dentro de ti, aunque no sepas todavía cómo nombrarlo. No dejes ir este momento. Estos momentos, cuando algo adentro se mueve, cuando algo llama desde más adentro de lo normal, son momentos que no se repiten de la misma manera. No los desperdicies. Quiero que, si puedes, te detengas ahora mismo un momento, donde sea que estés, en lo que sea que estés haciendo. Solo un momento de pausa completa. No importa dónde estás, no importa si hay gente alrededor, no importa si nunca has orado en tu vida o si hace mucho que no lo haces. No importa si dudas, si tienes preguntas sin respuesta, si no estás seguro de nada. Solo detente y si quieres, repite esta oración conmigo, en voz alta, en voz baja, en tu corazón, como puedas. Con las palabras que te salgan. Dios escucha de todas las maneras, en todos los idiomas, desde todos los rincones. Señor Jesús, no sé muy bien cómo hablarte. No tengo las palabras perfectas ni el corazón limpio, pero sé que estás aquí. Sé que me escuchas, y eso hoy es suficiente para empezar. Hoy vengo tal como estoy, con todo lo que cargo, con todo lo que he hecho mal y con todo lo que me han hecho, con años de dolor que no supe cómo soltar, con decisiones de las que me arrepiento y con heridas que todavía duelen, aunque quiera pretender que no. Te pido que entres a los lugares de mi corazón que he tenido cerrados, los que dan miedo a abrir, los que duelen cuando los tocas, los que guardo bajo llave porque nunca aprendí a confiar en que alguien pudiera verlos sin juzgarme. Te pido que llegues exactamente hasta ahí, porque sé que tú no tienes miedo de lo que hay adentro. Si he lastimado a alguien, Señor, dame el valor para reconocerlo, para pedir perdón, para hacer lo que tenga que hacer para sanar lo que rompí, que el orgullo no sea más grande que el amor, que el miedo no sea más fuerte que la voluntad de hacer lo correcto. Si alguien me ha lastimado, Señor, ayúdame a soltar el rencor, no con mi propia fuerza, porque sé que no me alcanza. He intentado soltarlo solo y siempre regresa, sino con tu ayuda. Dame la libertad de perdonar, no porque lo que me hicieron estuvo bien, sino porque quiero ser libre, porque no quiero que el pasado de otra persona siga gobernando mi presente. Si estoy solo, si siento que no hay salida, si el peso que cargo se siente demasiado grande para mis hombros, Señor, recuérdame hoy que tú estás aquí, que no me ves con desprecio, que me conoces mejor de lo que me conozco yo y que aún así me amas. Que quieres sanarme no porque lo merezca, sino porque eso es lo que eres tú. Señor, si hoy alguien que está escuchando esto
está al borde, al límite, sin saber qué hacer, sin fuerzas para un día más. Llega a ellos, como llegaste a Andrés en esa sala sencilla, sin adornos, con solo 8 personas y una oración honesta. Envíales su propia Doña Esperanza, su propia señal de que tú los ves, de que importan, de que no se han perdido en el silencio. Restaura las familias que están rotas, las que parecen imposibles de reconstruir, las que llevan años sin hablarse, cargando heridas que nadie quiere ser el primero en nombrar. Sana los cuerpos que están enfermos, los que los médicos no encuentran solución, los que esperan un milagro que solo tú puedes dar. Libera los corazones que están presos, atrapados en el dolor, en la adicción, en la amargura, en el miedo. Provee donde hay necesidad, donde la nevera está vacía y el corazón también. Y danos la gracia de empezar, solo empezar. No de llegar perfectos, no de tener todo resuelto, solo de dar el primer paso, aunque sea pequeño, aunque nos tiemble la rodilla, aunque no veamos el camino completo. Como Andrés aquella noche, que no sabía lo que venía después, pero dijo que sí, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta historia tocó tu corazón hoy, si algo en ti se movió mientras escuchabas, si hubo un momento en que sentiste que alguien estaba hablando directamente a lo que tú vives, entonces quiero pedirte 3 cosas muy sencillas antes de que cierres este video. La primera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí contamos historias así cada semana, historias reales, de personas reales, donde Dios llega cuando nadie más puede llegar. Personas que estuvieron exactamente donde quizás tú estás hoy y que encontraron el camino hacia afuera. No te pierdas ninguna, porque nunca sabes cuál va a ser la historia que necesitabas escuchar. La segunda, comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Ahora mismo, mientras escuchas esto, quizás ya tienes en mente a alguien, una persona en tu familia, un amigo, un conocido que está pasando por algo difícil y que necesita saber que no está solo, que Dios no lo ha olvidado. Que las historias de restauración no son solo para otros. Un video compartido a tiempo puede cambiar un día, y a veces, un día cambia una vida. No lo dudes, mándalo. Y la tercera, cuéntanos en los comentarios, ¿con qué parte de esta historia te identificaste? ¿Hubo algo que tocó especialmente tu corazón? ¿Hay alguien por quien quieres que oremos? Escríbelo abajo. Sin miedo, sin necesidad de usar tu nombre real si no quieres. Solo escríbelo. La comunidad que está creciendo aquí lee los comentarios, ora por los comentarios, y muchas veces la oración de un hermano desconocido que lee tu situación y la lleva a Dios es exactamente lo que alguien estaba necesitando. Así somos el cuerpo de Dios. Así nos cuidamos unos a otros. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darle tiempo a esta historia. Gracias por abrir aunque sea un poco el corazón mientras escuchabas. Dios te ve. Dios te ama. Y si estás empezando hoy, si esta es tu primera grieta en la pared, eso es suficiente. Eso es todo lo que se necesita para que empiece lo que Dios tiene para ti. Hasta la próxima historia.